a un nuevo masterclass. Y el masterclass que estaremos desarrollando por los próximos 3 miércoles en este mes de diciembre tiene que ver específicamente con la fecha y la conmemoración en este mes, que es precisamente la Navidad. Y al tocar el tema de la Navidad, es un tema que entendemos ha generado polémica en ciertos círculos cristianos y es entendible. Algunos tienen una posición respecto a la festividad de Navidad, otros tienen otra posición. Queremos traer luz y traer dirección y ser edificados a través de estos 3 masterclass en este tema para que cada uno pueda tomar una decisión sabia, tener paz en su corazón, sea que celebre la Navidad o sea que no celebre la Navidad, pueda tener paz en su corazón. Y que ni juzgamos a los que la celebran, ni juzgamos a los que no la celebran. Y quizás algunos hoy tomen unas decisiones importantes respecto a lo que significa y representa esta Navidad en la vida de los creyentes en Cristo. La polémica de si los cristianos deben celebrar la Navidad o no ha estado en discusión por siglos. Hay cristianos dedicados y también muy sinceros en ambos lados del dilema. Cada uno, el lado A o el lado B, con múltiples razones del por qué o por qué no se debe o por qué sí se debe celebrar la Navidad en los hogares cristianos. Ahora, también debemos partir de la base de que este no es un punto doctrinalmente fundamental. Hay no negociables en la Biblia, por ejemplo, la doctrina de la salvación es un no negociable. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Punto. Así lo dice la Escritura y así lo tomamos. Ese es un pilar y una columna en nuestra fe cristiana. Hay un no negociable, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un fundamento para nosotros como iglesia cristiana. Pero hay otros aspectos que puede o no elegir el creyente si lo hace o no lo hace, porque no hay un mandato claro y definido en la Biblia al respecto. Y este es uno de esos, si celebras o no la Navidad. La Escritura no manda que los creyentes celebren la Navidad. No, la Escritura no manda que los creyentes celebren la Navidad. De hecho, la Navidad no fue observada como una fiesta hasta mucho después de la era bíblica. No fue hasta mediados del siglo V que la Navidad fue reconocida oficialmente. Nosotros creemos que celebrar la Navidad no es una cuestión de bien o mal, ya que Romanos 14, 5 y 6 nos provee libertad de decidir si queremos observar estos días especiales o no. Tenemos la libertad de decidir. Veamos Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y aquí podemos tomar un punto que también trae claridad. Por ejemplo, hay hermanos que dicen yo no como morcilla, o en otras regiones llamada rellena. Bueno, no la comes, ok. Y hay otro que sí la come y dice yo doy gracias a Dios y come. Ni juzgamos al uno ni juzgamos al otro, porque la Biblia dice el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. De acuerdo con estos versículos que acabamos de leer, el cristiano puede elegir legítimamente cualquier día, incluyendo Navidad, como un día para el Señor. Puede hacerlo. Puede decir, hoy celebro
esto porque es para el Señor, o de pronto no lo celebro, me dedico a otra cosa y es también para el Señor. Veamos Navidad en la Biblia. Y quiero traer a colación, hay cierta canción que por estos tiempos empieza a sonar fuertemente en los diferentes medios de comunicación y en la radio. Llegó diciembre con su alegría y mes de fiesta y de buñuelo y de natilla, etcétera. ¿Ok? Y vamos a ver un poco lo que dice la Escritura. Y en Isaías capítulo 9, 2 y 3, y este primer punto lo he titulado Navidad en la Biblia. Isaías capítulo 9, desde el verso 1, describe cuál era la situación de la nación y del pueblo, o cuál en el momento en que se habló y se profetizó este texto bíblico, porque este texto bíblico habla fundamentalmente del nacimiento de Dios y el glorioso futuro del reino milenial del Señor Jesucristo. Dice el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Quiere decir que cuando el mundo estaba en angustia, cuando el mundo estaba en oscuridad, vino la luz. Esa luz es el Señor Jesús. Y dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice el verso 2. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso dice la Escritura, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde dice, y la luz vino al mundo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz se hizo carne. Jesús, la palabra se hizo carne como uno de nosotros. Entonces, luz resplandeció sobre ellos. Y vemos que diciembre es un mes, la celebración de la Navidad es un mes donde hay abundancia de luz. Por eso, los centros comerciales, los diferentes lugares se engalanan con las luces navideñas. Se le llama así las luces navideñas. En los hogares se engalanan con la luz navideña. Quizás un poco recordando que la luz del mundo vino para salvar a los hombres. Pero también el verso 3 del texto bíblico de Isaías dice, multiplicaste la gente. Parece que la gente se multiplicara en diciembre. Uno ve todos los lugares llenos de gente, las vías, las calles, en todos los lugares. Aún las familias se reúnen. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Dice, y aumentaste la alegría. O sea, hay una alegría especial. Yo escucho a muchas personas decir, ya hay aroma de diciembre, estamos alegres, cambian las expectativas, la actitud de la gente. Y no hay nada de malo con eso. Aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, en la cosecha. Nunca un agricultor va a recoger la cosecha con cara triste. Lo hace con alegría. Dice, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces está ahí claro, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Gloria a Dios. Pero el texto bíblico no termina allí. Y quiero ir al verso 6 del mismo libro del profeta Isaías en el capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga bien, un niño nos es nacido. Y un niño nació, pero un hijo fue dado. Un niño nació en un pesebre, pero el hijo fue dado por el Padre. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el verso 7 dice, los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, es interesante que analicemos lo que está hablando la Escritura en el verso 6
y en el verso 7. El verso 6, la primera parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. Fíjense que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios que dio su Hijo. Isaías había profetizado 700 años antes que un hijo nos es dado, pero que un niño es nacido. Y ese niño fue Dios mismo que se hizo hombre, como uno de nosotros. Nació de mujer, dice la Escritura. Gloria a Dios. Ese es el milagro y el misterio de la encarnación, ese milagro. Dios se hizo hombre, se hizo carne, tomó forma como nosotros. Entonces, el libro del profeta Isaías viene hablando de luz, viene hablando de alegría y nos introduce en la primera venida del Señor Jesucristo. Pero estos textos bíblicos 6 y 7 los dividimos en dos. El primero es: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Primera venida del Señor Jesús. La segunda parte del verso 6 y todo el verso 7 habla del reinado milenial del Señor Jesucristo. Quiere decir de la segunda venida del Señor Jesucristo a establecer su reinado milenial. Es interesante que la misma Escritura nos habla de los dos. Nos habla de la primera venida y nos habla de la segunda venida. En dos versículos, el profeta Isaías tiene la revelación dada por el Espíritu Santo que el Señor Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, nacería un día. Y luego anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. Ambas cosas traen luz y traen alegría a nuestras vidas. Tenemos el gozo inefable de la primera venida, pero tenemos el gozo inefable, indescriptible de la segunda venida, la cual anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón que el Señor venga pronto. Ahora, sigamos hablando acerca de la Navidad en la Biblia. La información sobre el nacimiento de Jesús se encuentra muy claramente detallada en los evangelios de Mateo y Lucas. Uno de los textos más distinguidos sobre la Navidad se encuentra en el evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7. Quiero que lo veamos. Y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, es decir, se iba a realizar un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y a usted le llamará la atención. Ellos estaban en Galilea, la ciudad de Nazaret, por eso se dice Jesús de Nazaret, a Judea, y subieron a la ciudad de David. ¿Cuál? Que se llama Belén, dice, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, en embarazo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde estaban? En Belén, en la ciudad de Belén. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón o en el hotel o en el hospedaje. Diríamos hoy de esa manera. Ahora es bien interesante porque el profeta menor, uno de los profetas menores
que es el profeta Miqueas, en el capítulo 5 dice lo siguiente. Verso 2, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oiga bien lo que está profetizando este hombre cerca de 700, 800 años antes del Señor Jesús. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿A dónde subieron José y María? A Judá, a una pequeña ciudad llamada Belén. Y dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces está anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces está hablando del Señor Jesucristo, al tiempo que habla de la encarnación, del nacimiento de Él, hecho como carne, como uno de nosotros. Está hablando que el Señor Jesús es Dios por toda la eternidad. Él era antes, después. Ha existido siempre. Entonces, qué interesante cómo la Escritura se está confirmando. Pero menciono dos cosas. Dice, fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre. Entonces podemos empezar a encontrar algunos de los símbolos de la Navidad que están descritos en la Biblia. En Lucas capítulo 2, entonces del 8 al 14, vamos a encontrar qué sucedió cuando el Señor Jesús nació. Había pastores en la misma región, dice la Escritura, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Luz, resplandor, luz. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y a mí me gusta eso, nuevas de gran gozo. Y es que el nacimiento del Señor Jesús son nuevas de gran gozo. Pero el evangelio que predicamos, que tiene que ver con que Dios se hizo carne como uno de nosotros, la encarnación, que habitó entre nosotros, que vivió como nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que fue a la cruz y llevó nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se le apareció a sus discípulos por 40 días y luego subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Esas son las buenas noticias que predicamos, que el Salvador del mundo vino. Óigame bien, esas son buenas nuevas o nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, dijeron los ángeles, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Óigame bien, dice que se presentó un ángel, pero de repente cuando él dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y dio la señal, lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice, y repentinamente, un de repente viene cuando anunciamos a Cristo Jesús, cuando celebramos a Cristo Jesús. Dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, Y aquí vemos otra figura que puede ser interesante para nuestro estudio bíblico y para nuestro conocimiento acerca de la Navidad. Y es que alababan a Dios. Y por eso
yo encuentro que celebramos y alabamos a Dios y se entonan unos villancicos. Ahora revisamos la letra y algunos villancicos, porque algunos villancicos son muy bíblicos y otros no tan bíblicos. Entonces, porque la adoración es solo al Señor Jesús. Entonces alababan al Señor, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea que todo lo que anuncia alegría, gozo, luz, paz, todo eso envuelto en el tiempo de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesús. Entonces vamos a ver el significado de Navidad y vamos a estudiar 3 aspectos: ¿qué es la Navidad?, el origen de la Navidad y los símbolos de la Navidad. Entonces, ¿qué es la Navidad? La palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, y nativitas significa nacimiento. Es decir, que la Navidad tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, no con el nacimiento de ninguna otra persona, no con el nacimiento de ningún dios pagano. Estamos hablando con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo acabamos de leer en Lucas capítulo 2, del 8 al 14. Y vamos a ver el origen de esta Navidad y los símbolos de la Navidad, como el árbol de Navidad, los adornos típicos que se colocan en el árbol de Navidad. Estaremos hablando acerca del pesebre, la corona navideña, la estrella navideña, y haremos alguna mención y referencia al tema de Santa Claus. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es la Navidad. Una actividad, una festividad religiosa en la cual celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, como significa nacimiento la palabra Navidad, en algunas partes se extiende hasta el día de la celebración de Reyes, en enero 6, tengo entendido. No solo, se involucra todo el periodo entre el 24 de diciembre, que es Nochebuena, el 25, la celebración del nacimiento del Señor Jesús, y se extiende hasta el día recordando la visitación de los Reyes Magos al Señor, o de los sabios, porque ese término magos tiene que ver más con sabios. Eran personas muy cultas y muy preparadas. De los sabios hasta el día que se conoce como el Día de Reyes. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento de consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Se caracteriza por eso, pero no es el verdadero sentido y significado de la Navidad. Desde el punto de vista cristiano, se considera que el significado de la Navidad, muy por el contrario, responde a la manifestación de un hecho que cambió la historia de la humanidad, que dividió la humanidad en dos. Por eso se habla antes de Cristo y se habla después de Cristo. Es muy importante. Responde a la manifestación de principios y valores que hemos abrigado, que hemos acogido nosotros como creyentes en la fe. Principios y valores que sostienen la vida verdadera de un creyente, que quizás durante el año muchas veces se olvidan, pero que al finalizar el año, en estos tiempos, volvemos a ciertos aspectos. Por ejemplo, la unidad familiar, el compartir como familia, el disfrutar la mesa como familia, el tener un tiempo de compartir algún obsequio, un regalo, un dar, etc. La Navidad fue establecida en el día 25, este es el origen de la Navidad, en el día 25 de diciembre. Les dije que les iba a hablar
de tres cosas: el significado de la Navidad, luego el origen de la Navidad. Fue establecida en el día 25 de diciembre como un día solemne por la Iglesia Católica en el año 350 por uno de los papas, tengo entendido que era el Papa Julio. Y en la Biblia, sin embargo, no he mencionado el día exacto del nacimiento del Señor Jesús. No lo dice, día exacto no he mencionado. De allí que la celebración de la Navidad, en principio, no formara parte de las tradiciones cristianas cuando empezó la iglesia. La razón de fijar el día 25, yo creo que algunos se pueden estar preguntando, ¿y por qué la razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha de festejo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Responde a la necesidad de la iglesia en esa época, obviamente la Iglesia Católica, de sustituir la fiesta de los Saturnales o Saturnalia en Roma. Era una fiesta tradicional en la antigua Roma que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos y así facilitar. Entonces ellos celebraban eso y con el propósito de tener una festividad que pudieran celebrar verdaderamente los cristianos y no acoger esa fiesta pagana, pues empezamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se empezó a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo con esa aceptación. Hay algunos símbolos de la Navidad. El árbol navideño tiene un significado cristiano, aunque su uso se ha generalizado en personas de distintas creencias. El árbol de Navidad hace referencia al árbol del paraíso, dicen algunos. Otros recuerdan al pecado original y a la figura de Jesucristo como redentor de los pecados, pero también como símbolo de la vida eterna. Ok. La verdad es que no hay un punto específico que uno pueda llegar a decir el árbol de Navidad tiene esta connotación específica. Digamos que es un árbol quizás que se establece como un símbolo dentro de la cristiandad en general. Lo segundo, los adornos típicos del árbol de Navidad son la estrella, que algunos establecen símbolo de guía en referencia a la estrella de Belén. Guirnaldas y otros símbolos anexos, como un momento de alegría, de compartir en familia, de unidad. Luces que simbolizan un poco la luz de Jesús que ilumina el mundo. Digamos que usted celebra los cumpleaños y en los cumpleaños coloca festones, coloca guirnaldas, coloca muchas cosas, hay alimentos, hay música y digamos es un día de festividad familiar, de fiesta familiar. Un poco eso es lo que simbolizan todos estos elementos que se usan durante la Navidad. El pesebre, también conocido como Belén o nacimiento, es un símbolo importante de la Navidad, ya que representa básicamente la llegada de Jesús al mundo. Y figuran algunas, digamos, hay algunas figuras allí como José, María, el buey, el lugar donde simboliza el pesebre como tal, y figuras como luego aparecen los magos, los sabios y los pastores que vigilaban y cuidaban las noches en aquel tiempo. Básicamente es una simbología de todo el ambiente que se dio en el día del nacimiento del Señor Jesús. Hay otros elementos que simplemente hacen parte de algunas simbologías con un significado, algunos, otros decorativos sencillamente. Pero ¿y qué es Santa Claus? Este es el nombre que reciben algunos países
este personaje que en realidad corresponde, y se corresponde, dice que a San Nicolás, que entre los católicos es un personaje vestido con color rojo, cinturón y botas negras, que se encarga de fabricar y entregar juguetes, pero no tiene ningún significado ni relevancia para nosotros como cristianos. O sea, básicamente, no siempre en los hogares cristianos, cuando hacen sus arreglos navideños, pues tienen Santa Claus. No, no, por lo general no, porque no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. En cambio, el pesebre tiene un significado, las luces tienen un significado, digamos, los adornos navideños, las guirnaldas tienen ese significado de unidad, de familiaridad, en fin, pero básicamente esa es la simbología. Y entendiendo que cuando hacemos esto y compartimos en familia, no estamos diciendo esto se lo estamos dando a un Dios pagano, nunca. Lo hacemos recordando que el Salvador del mundo llegó y estamos celebrando ese cumpleaños. Y deberían celebrar la Navidad los cristianos. Por ejemplo, las preguntas que tenemos que hacernos es: ¿qué dice la Biblia? ¿Da la Biblia instrucción clara sobre si la Navidad es una festividad que debe ser celebrada por los cristianos? Veamos algunas razones por las cuales algunos creyentes no celebran la Navidad. Una razón contra la celebración de la Navidad es que las tradiciones que rodean esta festividad tienen su origen en el paganismo. La búsqueda de la información sobre este tema es difícil, porque los orígenes de muchas de nuestras tradiciones son tan oscuros también que sus fuentes de información a menudo se contradicen entre ellas. Campanas, velas, estrellas, musgos, etc. Y otras decoraciones se mencionan en las historias del culto pagano. Pero el uso de estas en el hogar ciertamente no indica retornar al paganismo. Mientras que hay definitivamente raíces paganas en algunas de nuestras tradiciones, hay muchas más asociadas con el verdadero significado de la Navidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Nacimiento del Salvador del mundo en Belén. Campanas que tañen para anunciar las buenas nuevas. Los ángeles dijeron, el ángel dijo: os doy buenas nuevas que serán de gozo. Velas que se encienden o luces que se encienden para recordarnos que Cristo es la luz del mundo, como lo vimos en Juan capítulo 1, del 4 al 9. Una estrella que se coloca en la punta de un árbol para conmemorar la estrella de Belén, y regalos que se intercambian para recordarnos que los sabios o los reyes magos, cuando fueron y visitaron al Señor Jesús, le llevaron presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Recorrieron grandes distancias para llevarle esos regalos, para ir a celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Entonces, digamos que hay toda una simbología alrededor, pero que cuando lo hacemos no estamos celebrándoselo a ningún dios pagano. Estamos recordando que eso pasó y lo estamos disfrutando. ¿Sabe? A veces me pregunto, hay algunas sectas como los Testigos de Jehová que no celebran la Navidad, ni siquiera celebran los cumpleaños. Hay los cristianos celebramos los cumpleaños, algunos celebran la Navidad, otros no. Y me pregunto si a veces cuando no celebramos la Navidad, pues les estamos dando la razón a ellos, ¿no? Y me pregunto, ¿tiene esto sentido de no celebrar la Navidad? Es una pregunta que le dejo a cada uno. Tenemos el Espíritu Santo. Lo tiene el que celebra la Navidad y lo tiene el que no celebra la Navidad. Pues seamos guiados por el Espíritu Santo y especialmente que lo hagas con convicción en tu corazón. ¿Cuál debería ser nuestra convicción? Si se celebra. Si se celebra, pues debe ser la convicción de que estamos celebrando que el Salvador del mundo nació un día y que vino para dar su vida en rescate por muchos. Pero los que no lo celebran, pues que también tengan la convicción en su corazón del por qué no lo hacen. Y no hay ninguna condenación para el uno ni para el otro. Otro argumento es el del árbol de Navidad, es que la Biblia prohíbe traer árboles a nuestros hogares para decorarlos. Entonces,
el pasaje más citado es Jeremías capítulo 10, 1 al 16, en el cual se habla del leño que es cortado y las figuras que son hechas. Pero este pasaje se refiere a cortar árboles, sincerar la madera para hacer un ídolo y después decorarlo con plata y oro con el propósito de inclinarse ante él y adorarlo. Así también lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 44, 9 al 18. El pasaje de Jeremías no puede tomarse fuera de contexto y aplicarse como un legítimo argumento contra los árboles de Navidad. Entonces, algunos que se lo daban a los dioses paganos, yo no sé qué, al otro dios pagano, cuando lo hace, yo estoy seguro que ningún cristiano está pensando en hacerlo para un dios pagano. Está haciéndolo como un recordatorio, como cuando nos dan un recordatorio en algún lugar y lo llevamos y lo tenemos presente siempre. O como la fiesta más común en las familias, que es la celebración de un cumpleaños. El otro argumento de los cristianos que prefieren ignorar la Navidad indican el hecho de que la Biblia no proporciona la fecha del nacimiento de Cristo. Eso es cierto. El 25 de diciembre puede no estar ni siquiera aproximada a la fecha en que nació Jesús. Sin embargo, déjeme decirle algo. Cuando uno visita Israel, visita ciertos lugares, y me ha gustado mucho lo que enseñan algunos guías cristianos creyentes. Por ejemplo, cuando fuimos al jardín de la tumba, donde está la tumba del Señor Jesús cuando fue sepultado, y ahí cerca está el monte de la calavera donde él fue crucificado, se alcanza a distinguir, o el lugar específicamente. Y una de las cosas que dicen los guías es, mire, la tumba puede estar aquí o puede estar 100 metros más allá o 100 metros a la izquierda, a la derecha, o al norte, o al sur, al oriente, o al occidente, y no sabemos cuántos metros de profundidad por terremotos y cosas que han sucedido, hundimientos, etcétera, pero sí fue alrededor de este lugar. Sin embargo, cuando vamos allí, tenemos la oportunidad de conocer el hecho, porque hay una tumba diseñada tal como en los tiempos bíblicos, aparece esa tumba allí como en los tiempos bíblicos, todavía preservada, y tenemos la oportunidad de celebrar en ese momento la Santa Cena, y lo hacemos en memoria del Señor Jesús, como dice, hacerlo esto en memoria de mí. Existe un sinnúmero de argumentos en ambos lados, algunos refiriéndose al clima en Israel, las costumbres de los pastores en invierno y las fechas de los censos efectuados por los romanos. Todos estos argumentos contienen de cierto grado de conjetura, lo que nos trae nuevamente al hecho de que la Biblia no nos dice cuándo nació Cristo. Exactamente nos dice, nació el 25 del mes tal de Nisan, por ejemplo, en el hebreo, ¿no? Sencillamente no lo dice. Algunos ven en ello la prueba de que Dios no desea que celebremos su nacimiento, mientras que otros ven en esta omisión de la Biblia una tácita aprobación. Podemos celebrar el nacimiento del Salvador. Algunos cristianos piensan que puesto que el mundo celebra la Navidad, aunque cada vez se convierte más y más en algo políticamente aceptado, el referirse a esta fecha como días festivos, los cristianos no deberían hacerlo. Pero este mismo es el argumento usado por falsas religiones que niegan totalmente a Cristo, al igual que ciertos cultos como los testigos de Jehová, quienes niegan su deidad. Aquellos cristianos que sí celebran la Navidad tienden a ver en ello la oportunidad para proclamar a Cristo como la razón de la celebración entre las naciones, y también para proclamar a Cristo como Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y traer alguna luz para aquellos que están cautivos en falsas religiones. Oportunidades que nos ofrecen la Navidad. Yo creo firmemente que la Navidad a los creyentes es una oportunidad muy especial para exaltar a Jesucristo. Ahora, he enseñado en otras ocasiones, especialmente en el mes de diciembre, que para nosotros los creyentes, pues, celebrar la celebración, el nacimiento de Cristo debe ser todos los días. Es que nació aquí en este mundo, Él vino a este mundo, pero también un día nació en nuestro corazón. Debemos darle gracias a Dios todos los días por ese momento tan especial en que Cristo también nació en nuestro corazón.
Pero qué bueno darle gracias a Dios todos los días, porque al Padre le plació enviar a su Hijo, dar a su Hijo en propiciación por todos nuestros pecados y ser el Salvador del mundo. Eso es lo que debemos tener siempre en mente cuando celebramos la Navidad. Veamos algunas razones, oportunidades que nos ofrece la Navidad. Primero, la temporada de Navidad nos recuerda de grandes verdades de la encarnación. Y recordar las verdades es importante, especialmente las verdades de la palabra de Dios sobre Cristo. ¿Sabe que yo encuentro en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, y dice el apóstol Pablo: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él mismo dijo: yo no dejaré de recordarles esta verdad presente, pero una vez parta, dice que también después de mi partida procurará con diligencia que ellos tengan presente esto y que tengan memoria de estas cosas, y recordar el nacimiento de Jesús, la encarnación, su vida terrenal, su Getsemaní y su crucifixión en la cruz, su sepultura y su resurrección, el milagro más extraordinario y maravilloso del mundo, todo en una sola, y su ascensión al cielo. Es importante para fortalecer nuestra fe. La verdad necesita ser repetida porque puede ser olvidada fácilmente. Entonces debemos celebrar la Navidad para conmemorar el nacimiento de Cristo y el maravilloso misterio de la encarnación. La Navidad también puede ser un tiempo de alabanza reverente. Los pastores glorificaron y alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús, el Mesías. Ahora nuestra vida debe ser una vida de adoración, todo el tiempo. Pero habrá un momento especial, así como tenemos una celebración especial en lo que se llama la Semana Santa, el día, y celebramos el día de la resurrección. Aunque yo creo que eso es todos los días, porque Cristo resucitó y por causa de su resurrección nosotros hemos sido justificados. Gloria a Dios, los creyentes. Aleluya. Entonces se regocijaron cuando los ángeles proclamaron que en Belén había nacido el Salvador, Cristo el Señor. El niño puesto en el pesebre ese día es nuestro Salvador, el Señor de señores y Rey de reyes y Señor de señores. Entonces habrá una alabanza especial para recordar ese momento. Entonces también es una razón válida, aunque le reitero, la alabanza y la adoración debe ser un verdadero estilo de vida del creyente. Dice que ofrezcamos en todo tiempo sacrificios de alabanzas a nuestro Dios. ¿Qué otra oportunidad nos ofrece la Navidad? Finalmente la gente tiende a ser más abierta al Evangelio durante la temporada de Navidad. Hay algo que me ha ocurrido muy frecuentemente, es que es cierto que la Navidad nos provee ese espacio para compartir del Salvador del mundo. Aprovechar y compartir en este tiempo de la palabra de Dios en medio de un ambiente familiar, compartiendo un alimento. Pero hay otro momento en que también se abre la puerta para compartir el Evangelio, y es en los funerales, porque nosotros celebramos la vida. Siempre que llevo a cabo la ceremonia de un funeral, digo, esta es una celebración de vida. Pero vamos a hablar del nacimiento. La gente está más abierta en diciembre. Debemos aprovechar esto para testificarles de la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Hablarles que el Salvador del mundo vino, que por eso celebramos la Navidad, porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. La Navidad se trata de Mesías prometido que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Esta fiesta nos provee una maravillosa oportunidad para compartir esa verdad, y en ningún momento
estamos celebrando a un Dios pagano, estamos celebrando al verdadero Dios. Ahora, ¿cada cuánto debemos predicar a Cristo? Todos los 365 días del año, las 24 horas, porque dice a tiempo y a destiempo. Aunque nuestra sociedad ha reemplazado el mensaje de Navidad por lo material y el consumismo, así como también por mitos y tradiciones vanas, no debemos dejar que nos distraigan del aprecio al verdadero sentido de la Navidad. Aprovechemos esta oportunidad para testificar de Cristo, para alabarle a Él y para tener presente y recordarnos que el Salvador del mundo vino un día. Qué maravillosa oportunidad y qué maravilloso tiempo que lo podamos hacer. 4 razones bíblicas para celebrar la Navidad. Y voy a dar 4 razones bíblicas. En la Biblia encontramos mandatos y principios bíblicos. Como creyentes seguimos ambas cosas. Eso es la verdad. La Biblia lo dice. Pero nosotros lo creemos y lo hacemos. Por supuesto, es más sencillo seguir los mandatos ya que son explícitos, lo que está claro establecido ahí en la Biblia. Con los principios es un poco más complicado, ya que en algunas ocasiones los encontramos de manera indirecta. De hecho, aún en las historias y personajes en la Biblia encontramos principios a seguir. Existe un buen número de versículos que nos exhortan a seguir los ejemplos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, verso 6, y 1 Corintios, capítulo 10, verso 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces la Biblia nos está recordando, hay algunas cosas que fueron establecidas para nosotros como ejemplo. Es bien sabido que no encontramos un mandato bíblico explícito para celebrar la Navidad. Eso quiere decir, me pregunto, hago esta pregunta, ¿eso quiere decir que es antibíblico? ¿O habrá algunos principios bíblicos para celebrarle que podemos examinarlos? Me parece que sí. Hay algunos principios bíblicos que podemos examinar y quiero sugerir 4 principios. Y 4 razones bíblicas para celebrar la Navidad. Esos 4 principios, uno es el ejemplo de los ángeles, el ejemplo de los sabios o magos, el ejemplo de Jesucristo y el principio de Pablo. Vamos a ver esos 4 principios. Y veamos el primero, el ejemplo de los ángeles. Me sorprende cuando algunos dicen que la Biblia no da ejemplo de celebrar el nacimiento de Cristo. Pero los mismos ángeles lo celebraron con un canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Una de las formas en la que regularmente celebramos un evento es cantando. ¿Es la encarnación, pregunto, un evento digno de celebrarse? Por supuesto que sí. Cuando Jesucristo nació, el cielo festejó. Todo el cielo festejó. Los ángeles lo hicieron con un canto, y siendo que los ángeles son mensajeros de Dios y que solamente hacen lo que Dios les manda, podemos inferir que Dios también celebró el nacimiento de su Hijo. La palabra misma de Dios nos manda a celebrar las obras de Dios. Yo quiero que me acompañe a Salmos 89. Y es bueno tener este principio, Salmos 89. Verso 5, y dice la Escritura: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Celebrarán, dice que celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, la verdad también en la congregación de los santos. Y la verdad es que Jesús nació de mujer, que Jesús fue encarnado. Dios se hizo carne. Eso lo celebramos. ¿Y qué obra tan grande es la encarnación de Jesucristo? Por cierto, ¿cuál fue la reacción de los pastores al ver a Jesús? Celebraron.
Y los pastores se volvieron, dice la Biblia en Lucas 2:20, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Entonces tenemos ejemplo, los ángeles, pero también los pastores que guardaban la vigilia de la noche. Estoy dando 4 razones bíblicas para celebrar la Navidad. El segundo, el ejemplo de los magos o los sabios. Los magos llegaron tiempo después del nacimiento de Jesús. Mateo no especifica cuánto tiempo. Quizás en parte llegaron después debido a que viajaron unas largas jornadas desde el oriente. Cuando llegan, se postraron en adoración. De hecho, ellos dijeron: hemos venido a adorar al Rey. Esto es importante, creo que Mateo reseña eso. Hemos venido a adorar al Rey, al Rey. Note bien cómo tenían ellos la identificación y la convicción en su corazón. Hemos venido a adorar al Rey. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se postraron en adoración, indicando que reconocen a Jesús como Rey y le ofrecen 3 presentes: oro, incienso y mirra. Se pudiera objetar: los magos vinieron a adorar, no a celebrar. Sin embargo, celebrar y adorar no son 2 conceptos opuestos. Por ejemplo, en este verso, y sucederá en Zacarías 14:16. Zacarías 14:16. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estaba diciendo Zacarías 14:16. En las 7 fiestas judías, adorar y celebrar eran 2 cosas que se hacían juntas. Entonces, por lo menos en las fiestas bíblicas, la adoración se hacía en el contexto de celebración. Así como los magos, los creyentes debemos celebrar la Navidad como un tiempo de adoración. Si no hay adoración en nuestra celebración, nuestro festejo es hueco y, si me permites decirlo de alguna manera, mundano. La tercera, el ejemplo de Jesucristo. He escuchado la siguiente objeción: no debemos celebrar la Navidad ya que la Biblia no manda su celebración. Sin embargo, en el Evangelio de Juan vemos que Jesucristo mismo celebró una fiesta que no era mandada en las Escrituras. Leemos lo siguiente: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Juan 10, 22, 23. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Celebrando, por supuesto. Se celebraba la fiesta de la dedicación, la cual no estaba autorizada por las Escrituras hebreas. Era una institución relativamente reciente. Era un festejo reciente. Esta fiesta se había instituido en el periodo entre los 2 testamentos para marcar la rededicación del templo después de ser desecrado. Es decir, la palabra desecrado es tratar algo sagrado sin el debido respeto, utilizarlo para usos profanos, deslucir, difamar, deshonrar. Entonces, esta fiesta se había instituido en el periodo de los 2 testamentos para marcar la rededicación del templo. Parece ser que lo hizo Antíoco Epífanes en el 164 a.C. La fiesta de la dedicación era celebrada por los judíos, ya que era algo digno de celebrarse. Jesucristo, siendo judío, la celebró. Nosotros no somos judíos, así que no tenemos por qué celebrar esta fiesta. Además, en el Nuevo Testamento es claro, en el libro de Hebreos, que toda celebración del templo con sus rituales y fiestas se han cumplido por y en el Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos este principio que la Biblia admite. Por ejemplo, de Jesucristo mismo, el derecho a celebrar algo digno de celebrar. Es la encarnación
y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo algo digno de celebrar? Me pregunto. Y el cuarto principio es el principio de Pablo. El apóstol Pablo es muy práctico, pero su práctica está basada en teología profunda. En Romanos y Corintios escribe principios similares, aunque la situación en las dos ciudades no era idéntica. El debate en cuanto a celebrar ciertas fechas, comer o abstenerse de ciertas comidas, es resuelto de la siguiente manera por el apóstol Pablo. Y con esto iniciamos y con esto quiero terminar. Romanos 14, 6, 10 dice: el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Pablo nos recuerda lo que en verdad importa: glorificar a Dios. Independientemente de si celebramos o no celebremos. Óyeme bien esto: independientemente de si celebras o no la Navidad, no eres ni mejor ni peor. No te hace mejor creyente ni peor creyente. Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Algo de mucho peso para el Señor. Dios no se centra en si celebras o no celebras, sino en por qué celebras. Algunos hermanos, por razones legítimas, deciden abstenerse de celebrar la Navidad. Esa es una libertad que la Biblia otorga. Hay buenos ejemplos de hermanos en Cristo que se han abstenido de la celebración navideña, como los puritanos, por ejemplo. Entonces, tranquilos. Pero de igual manera hay libertad para celebrar la Navidad. Y la gran mayoría de la iglesia, por 1800 años aproximadamente, ha celebrado el nacimiento de Jesucristo. Así que si celebras, hazlo para la gloria de Dios, para su gloria. La Biblia dice: hacerlo todo para la gloria de Dios. Este mes de diciembre tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz en las tinieblas. Cada vez más la fiesta del nacimiento de Jesucristo se convierte en una excusa para todo tipo de exceso. Tenga cuidado. Nosotros podemos ser el ejemplo de lo contrario, celebrando con gozo, con moderación, con alegría, participando de dar y recibir regalos, comer un alimento, tomar un chocolate, cantar himnos navideños y enseñarlos a nuestros familiares, sabiendo que es tiempo principalmente de adoración, y que podamos decirle a nuestros familiares: queremos enseñarles el verdadero significado de la Navidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? El verdadero significado de la Navidad es amor. Juan 3, 16 y 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este increíble acto de amor. La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios tal cosa? Porque nos ama. Porque te ama, porque me ama. ¿Por qué fue necesaria el nacimiento de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. Porque este mundo estaba en condenación, en maldición. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él mismo es amor.
De hecho, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque celebramos el nacimiento de Jesús cada año por gratitud hacia Dios por lo que hizo por nosotros. Por eso conmemoramos y celebramos su nacimiento, obsequiándonos algunos regalos unos a otros para recordar que Dios dio lo mejor de Él por nosotros y para que este momento sea un momento de adoración a Él y también para acordarnos de aquellos que están en necesidad. El verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino para que pasemos la eternidad. Qué bueno que nosotros en este tiempo podamos hablarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amigos y decirle: Jesús es el camino y la verdad y la vida. Como hemos visto, no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Al mismo tiempo, no hay tampoco un mandato bíblico para celebrarlo. Al fin de cuentas, celebrar la Navidad o no es una decisión personal. Sin importar la opción que los cristianos elijan en relación a la Navidad, sus puntos de vista no deben ser usados como un arma para atacar o denigrar de aquellos con criterios opuestos. Tampoco deben ser usados como un galardón para el orgullo sobre si se debe celebrar esta festividad o no. Como en todo, debemos pedir sabiduría a aquel que ha prometido en su palabra dárnosla abundantemente y sin reproche, que está en Santiago capítulo 1, verso 5. Pero también ten presente que el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará toda la verdad. Y que nos aceptemos los unos a los otros en gracia y amor, cristianos, independientemente de nuestras opiniones sobre la Navidad. El sello final es este: Jesús es la única razón para celebrar la Navidad. Ten esto presente. Si la celebras, hazlo con gozo. Y si no la celebras, respeta. Que Dios nos continúe bendiciendo y nos dé entendimiento en todas estas cosas. Sigue siendo bendecido. El Señor Jesucristo te ama y yo también.